El derecho del mar. ¿Cómo se define el derecho del mar? El derecho del mar se define como una rama del derecho político que estudia los derechos soberanos que tiene el Estado sobre el espacio marítimo que corresponde a su territorio. Algunos aspectos del derecho sobre los océanos afectan las relaciones entre las naciones y bastantes asuntos importantes, como el de la neutralidad o la beligerancia en tiempos de guerra, que son tratados por el derecho internacional. Se diferencia del derecho marítimo debido a que son normas jurídicas relacionadas entre las naciones, mas no entre particulares, como en el caso de esta otra rama del derecho. Por esta razón, el derecho del mar es también una rama del derecho internacional, regida principalmente por la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, la cual regula los aspectos primordiales del derecho de las naciones costeras sobre los océanos, tales como los derechos de navegación, el sobrevuelo, la pesca, investigaciones científicas marinas, descubrimientos misioneros en los fondos marinos y la protección del medio ambiente marino. Por esa razón, el derecho del mar es uno de los instrumentos más completos del derecho internacional y establece el marco legal fundamental para todos los aspectos de soberanía, jurisdicción, utilización, derechos y obligaciones de las naciones en relación con los océanos. Bueno, el derecho del mar, como todo derecho codificado, tuvo su origen y su evolución, como lo habíamos dicho anteriormente, teniendo que pasar por diferentes etapas. Esas etapas se convirtieron en antecedentes, pues el derecho del mar, como todo derecho, eh, deviene de un proceso evolutivo y formativo que se pudo dividir de la siguiente forma. Una etapa antigua. Esta etapa antigua abarca el inicio mismo de las civilizaciones, donde los océanos comienzan a jugar un papel fundamental en el desarrollo de los pueblos, en razón a que constituyen el medio más importante para establecer un contacto comercial y cultural entre los diferentes grupos humanos. Esto gestó y alimentó las características propias de una multiplicidad de culturas, pueblos, razas, costumbres, lenguas, etcétera. Las relaciones a través del mar datan desde la época de la civilización mesopotámica, pasando por Asia y expresando en los imperios chino, hindú y egipcio, y en el Mediterráneo mismo por Grecia y Roma. En esta etapa, el derecho del mar se forjó en el uso y las costumbres marítimas de todos los pueblos, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. No existió norma escrita o codificación alguna que reglamentara la conducta de los estados en sus aspiraciones marítimas o en su movilización a través de los océanos. En Roma, por ejemplo, podemos ver que el derecho del mar tiene su origen en el propio jus gentium, que era el derecho aplicado a todas las naciones y a los extranjeros en los territorios y dominios romanos. Eh, Esto dio la pauta para que en el propio imperio surgiera un derecho marítimo primitivo, fundamentado en la costumbre. Los códigos de digesto e instituta expresaban de alguna manera en términos generales que el aire, el agua y el mar, así como las costas del mar, son para todos los habitantes y son precisamente estos códigos los que dan la pauta para que se incluyan aspectos relativos al derecho del mar en el Imperio Romano. En la etapa clásica, la expansión del comercio fue una de las causas para el descubrimiento de nuevas tierras, dando de esta forma inicio a la comunidad internacional consolidada. Durante la etapa clásica, el régimen jurídico del mar se expresaba en términos de comercio y seguridad, y un ejemplo de ello lo constituye el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que inspiró la conocida tesis del almirante norteamericano Alfred T. Mahan
para el dominio mundial a través del control de los mares y de los puntos costeros más estratégicos. La anchura del mar territorial del Estado no se definió en esta etapa de forma o de manera clara, en razón a que para algunos estados estaba representada en la capacidad de defensa de sus costas. En esta etapa clásica, la reducida y casi inexistente visión del mar territorial del Estado favoreció hasta finales de la Segunda Guerra Mundial los intereses de las grandes potencias a las que les convenía, por razones eminentemente económicas y estratégicas, que la jurisdicción marítima de los estados no sobrepasase las 3 millas, en detrimento del desarrollo y la seguridad de los países más débiles y carentes de capacidad para sustentar y sostener sus derechos. Es importante anotar que durante varios siglos la ausencia de un derecho del mar permitía y facilitaba la repartición imperialista de las tierras descubiertas, como fue el ejemplo de la bula intercoetera del Papa Alejandro VI, que estableció una línea divisoria que partía de las más occidental de las islas de Cabo Verde, recorría una distancia de 100 leguas, otorgándole a la corona española el dominio sobre todos los territorios ubicados al occidente de una perpendicular trazada al término de las 100 leguas, y a Portugal los territorios ubicados al oriente de la referida línea, situación que tuvo que ser modificada en 1994 mediante el Tratado de Tordesillas, suscrito entre España y Portugal, que ampliaba precisamente ese trazado inicial a 370 leguas de la mencionada referencia geográfica, en razón que la bula intercoetera de Alejandro VI no le dejaba tierra alguna a Portugal. Fue solo a partir de la primera conferencia de La Haya de 1899 donde se comenzó a madurar la idea de codificar los aspectos internacionales que hacían referencia al mar, dando origen a un sinnúmero de conferencias, reuniones y algunos congresos, entre los que se puede mencionar los siguientes: la segunda conferencia de paz de La Haya de 1907, el segundo convenio de Ginebra de 1906, la Declaración Naval de Londres de 1909, entre otras. En la etapa moderna, pues ya se parte de la Declaración Schuman de 1945 y se extiende hasta mediados de la década de 1970, dentro de la cual pues se hizo necesario destacar las convenciones de Ginebra de 1958 sobre mar territorial, plataforma continental, alta mar, y la Convención sobre pesca y preservación de los recursos vivos del alta mar. En 1960 se realizó pues la segunda Convención de Ginebra sobre el derecho del mar. Ya en la etapa contemporánea comienza en 1973 en Caracas, Venezuela, cuando se reunió la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, y concluye con el texto de la actual ley del mar, que acoge algunos conceptos de las 4 convenciones de Ginebra de 1958. En cuanto al origen del derecho del mar, pues debemos hacer referencia al hecho de que la tercera convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar es y ha sido en la historia del mundo la más numerosa en cuanto a las participaciones de estados y gobiernos, y la de más larga elaboración, en cuyo texto participaron delegados y expertos de más de 150 países durante un tiempo de más de 9 años, que no partieron de cero, sino que utilizaron como base de su trabajo la labor que adelantó entre los años 1967 a 1973 el Comité de Fondos Marinos y Oceánicos de las Naciones Unidas, así como los textos de las 4 convenciones de Ginebra sobre derecho del mar de 1958. En la gráfica que
nos muestra el esquema sobre el mar en el derecho internacional, podemos entonces apreciar lo que es la plataforma continental y establecer lo que son las aguas interiores, mar territorial, el cual se extiende 12.000 millas náuticas, y la zona contigua que se extiende hasta las 13.000 millas náuticas. Podemos apreciar entonces lo que son las zonas económicas exclusivas y la línea de base. La zona económica exclusiva pues se extiende a unas 200 millas náuticas. Aquí ya entonces nosotros encontramos lo que podemos determinar lo que es el subsuelo, el lecho, alta mar, y vemos entonces que en la zona económica exclusiva se encuentran lo que son los recursos mineros. Así las cosas, pues este esquema nos ayuda más o menos a hacer una referencia de cómo se encuentra el esquema o cómo se encuentra estructurado pues el mar en el derecho internacional. Después de haber hecho un breve recorrido acerca de lo que es la definición de derecho del mar, habiendo analizado sus etapas evolutivas y de formación, pues nos extenderemos entonces a algunas definiciones de conceptos que son esenciales para ampliar nuestros conocimientos en el tema del derecho del mar propiamente dicho. Y empezamos por definir lo que es el mar territorial. Y encontramos entonces que con respecto a la definición de mar territorial, pues la Tercera Convención de las Naciones Unidas adoptó los mismos criterios que expresa la Convención de Ginebra, es decir, la soberanía de un Estado extiende o se extiende fuera de su territorio y de sus aguas interiores a una zona de mar adyacente a sus costas, designada con el nombre de mar territorial. Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el mar, así como al lecho y al subsuelo de ese mar. La soberanía del mar territorial se ejerce con arreglo a esta convención y a otras normas del derecho internacional. Con respecto a la anchura del mar territorial, la convención estableció que todo esto tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda las 12 millas medidas a partir de las líneas de base determinadas de conformidad con esta convención. Zona contigua. Se puede definir como la zona adyacente al borde exterior del límite del mar territorial de 12 millas de ancho, donde el Estado ribereño podrá tomar las medidas de fiscalización necesarias para prevenir las infracciones de sus leyes y los reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial, así como sancionar las infracciones de esas leyes y reglamentos cometidas en su territorio o en su mar territorial. Bien, continuamos entonces con la definición de zona económica exclusiva y encontramos entonces que la Tercera Convención de las Naciones Unidas en su artículo 55 definió la zona económica exclusiva como un área situada más allá del mar territorial y adyacente a este, sujeta al régimen jurídico específico establecido en esta parte, de acuerdo con el cual los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades de los demás estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta convención. Es decir, que de acuerdo con la convención, el Estado ribereño ejerce derechos soberanos sobre los recursos naturales o para su explotación y exploración. Dentro de esta zona tendrá derechos exclusivos a efectos de control, regulación, explotación y preservación de los recursos orgánicos e inorgánicos y de prevención y control de la contaminación. Finalmente, la zona económica exclusiva no se extenderá más allá de las 200 millas marinas contadas desde las líneas de base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Plataforma continental. Los criterios de plataforma continental en la Tercera Convención son diferentes a los criterios de la Convención de Ginebra de 1958 y en su artículo 76, numeral 1,
pues la define de la siguiente forma: la plataforma continental de un estado ribereño comprende el subsuelo de las áreas marinas y submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas, contada desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos que el borde exterior de margen continental no llegue a esa distancia. Sobre el particular es importante anotar que en la Convención de Ginebra de 1958, el concepto de plataforma continental estaba determinado por criterios de profundidad hasta los 200 metros de profundidad o más allá de esos 200 metros, hasta donde la profundidad permitiera la explotación de los recursos naturales de dicha zona por parte del Estado ribereño.